Bienvenidos a mi canal. En este vídeo voy a contaros la historia del Imperio Cartaginés. Cartago fue la más famosa y floreciente colonia fenicia fundada por Tiro, en la costa septentrional de África, en las cercanías de Túnez. La famosa Cartago fue desde sus comienzos hasta el siglo VI a.C. vasallo de Tiro, pero desde la caída de esta antigua ciudad, al ser conquistada Fenicia por los persas, reencarna el espíritu de la vieja ciudad y poco a poco va reuniendo bajo su autoridad a todas las colonias fenicias de Oriente, enriquecidas por el comercio de la plata y del estaño. El imperio cartaginés cubrió todo el litoral occidental del Mediterráneo, en las costas de España y Marruecos. Desde el siglo VI a.C., por efecto de su gran expansión, Cartago estuvo en lucha primero con los griegos y después con los romanos. Entre los años 540 y 535 a.C. estuvieron en guerra con los griegos en aguas de Córcega. Poco después, los cartagineses se hacían con parte de Córcega y Cerdeña. En la Sicilia occidental heredó las antiguas colonias fenicias allí existentes. Parte de Sicilia estaba ocupada por los griegos desde el siglo VIII a.C., que fundaron varias ciudades en la isla. La rivalidad entre los griegos y los cartagineses condujo a la batalla de Himera en el año 480 a.C., en la que Gelón, tirano de Siracusa, derrotó a los cartagineses. Desde entonces, por más de 2 siglos, griegos y cartagineses se disputaron el dominio de Sicilia, sin que ninguno de los dos contendientes lograse expulsar definitivamente al otro. En el año 264 a.C., teniendo a Sicilia como teatro de guerra, empezó la primera de las 3 guerras púnicas, que durante casi 20 años constituyeron el más tremendo duelo de la antigüedad, entre 2 pueblos y 2 voluntades hegemónicas. En la primera guerra púnica, que empieza en el año 264 a.C., los romanos logran desembarcar en Córcega y Cerdeña, a los pocos años de empezar la guerra. La victoria del Imperio Romano en esta primera guerra púnica se produce en el año 241 a.C., cuando los cartagineses son expulsados de Sicilia y ceden este territorio a los romanos. 3 años más tarde también renuncian a sus posesiones en Córcega y Cerdeña. En la Segunda Guerra Púnica con Roma, a pesar de que Aníbal fue un general cartaginés muy brillante, considerado por muchos historiadores uno de los mejores estrategas militares de la historia de la humanidad, Cartago perdió sus tierras en España. En esta guerra, por vez primera, entraron ejércitos romanos en España en el año 218 a.C. y los romanos conquistaron parte de la península ibérica. La Tercera Guerra Púnica termina en el año 146 a.C., con la derrota y destrucción total de Cartago. Roma dominaba ya todo el Mediterráneo central y occidental, y sin posibles enemigos a su espalda, podía disponerse a dominar también completamente el Mediterráneo oriental. En el año 44 a.C., Cartago pasó a ser una colonia del Imperio Romano y fue la ciudad más rica de África, y durante esa época se convirtió en un famoso centro cultural y económico. Fue conquistada por los vándalos en el año 429 y reconquistada por el general Belisario para el Imperio Bizantino en el año 533. En el año 695 cayó en poder de los árabes y empezó a decaer rápidamente, tanto que sus puertos quedaron impracticables. Numerosos restos de la antigua ciudad de Cartago quedan aún hoy en las cercanías inmediatas a Túnez.
Cartago fue una de las ciudades más ricas de la era antigua. En sus comienzos, el régimen político de Cartago fue, como en Tiro, la monarquía. Hacia el año 450 a.C., Cartago se organiza como una república con una estructura muy parecida a la de Atenas. Retenía el poder una oligarquía aristocrática de mercaderes y los pequeños comerciantes podían entrar a formar parte de ella, si alcanzaban un nivel determinado de riquezas. Existían dos grandes asambleas, la del Consejo de los 30, que era una especie de Senado romano, y el Consejo de los 300, que se reunía solamente en momentos de gravedad política. El más alto cargo de la magistratura cartaginesa era el de los sufetes, similares a los cónsules romanos. Se elegían 2 cada año y desempeñaban los poderes administrativo y judicial. Aquí termina este vídeo. Si te ha gustado, suscríbete y nos vemos en mi próximo vídeo.